Cierra los ojos por un instante e imagina tu corazón en silencio. Imagina que muy dentro de ti hay una llama suave, viva, palpitante, casi secreta. Una energía que tal vez hayas llamado deseo, pero que, en el fondo, es mucho más que eso. No es solo un impulso, no es solo una necesidad, es fuerza creadora, es energía de vida. Tal vez estés atravesando un momento en el que todo parece perder sentido. Los sentimientos van y vienen como olas, y entre ellos aparece ese deseo del que nadie enseña cómo cuidarse. A veces se presenta como nostalgia, otras como un calor silencioso en el cuerpo, y otras tantas como un vacío difícil de nombrar. Es común pensar que ese deseo es un problema, algo que hay que ocultar, evitar, reprimir. Pero, ¿y si no fuera así? ¿Y si esa energía que sientes, ese fuego, fuera, en realidad, el comienzo de una transformación? Bruce Lipton, con su mirada científica y compasiva, nos muestra que nuestras emociones son instrucciones para nuestras células, que el ambiente interno, nuestros pensamientos, sentimientos e intenciones, moldea la expresión de nuestro cuerpo. Y en este campo de infinitas posibilidades, el deseo sexual no es enemigo de la espiritualidad. Al contrario, es quizás la puerta más sagrada para acceder a ella. Neville Goddard decía que la imaginación cargada de emoción es el puente entre lo invisible y lo visible, y que nada mueve tanto el campo de la creación como el deseo intensamente sentido. La energía sexual en este contexto no es pecado, es ignición. Enciende lo que estaba apagado, despierta lo que dormía, y cuando se guía con conciencia, puede convertirse en un canal de profunda manifestación espiritual. En este video, vamos a mirar con coraje y ternura aquello de lo que casi nadie habla. Vamos a aprender a transformar el deseo en luz, la energía en dirección, la carne en conciencia. Porque no estás roto, estás en transformación. Y toda transformación comienza con la aceptación de aquello que late por dentro. Hay algo que pocas personas tienen el coraje de nombrar, ese malestar silencioso que vive detrás del deseo no comprendido. Es un anhelo que no encuentra cauce. Un fuego que arde sin dirección. A veces se convierte en ansiedad que no tiene nombre, en una sensación de incomodidad constante, como si algo en el cuerpo pidiera salir, pero no supiera cómo. Otras veces aparece como compulsión, como una necesidad repetitiva de llenar un vacío que nunca se sacia. Y otras como una tristeza sutil, que no se dice, pero que se siente en los huesos. Muchos de nosotros crecimos creyendo que el deseo era algo de lo que avergonzarse. Que sentir excitación, curiosidad o impulso era señal de debilidad, de pecado, de falta de control. Y en ese intento por reprimir lo que naturalmente somos, comenzamos a desconectarnos de una de las energías más poderosas que existen. El deseo no es el problema es no saber qué hacer con él. Y cuando esa energía no encuentra un camino consciente para fluir, se convierte en tensión. Se acumula en el cuerpo como una represa a punto de romperse. Imagina esa energía como una presa llena de agua. Si la represa se abre con cuidado, puede generar electricidad, luz, vida. Pero si se bloquea por demasiado tiempo, puede desbordarse, destruir, arrasar todo a su paso. Así funciona el deseo no integrado. No quiere destruirte, solo quiere fluir, solo quiere ser reconocido, porque el cuerpo no se equivoca cuando siente. Lo que duele no es el deseo, sino la desconexión con su propósito. Y aquí comienza el camino, no de negarlo, no de combatirlo, sino de comprender su origen, de escuchar lo que esa energía quiere decirnos cuando aparece. Porque cada impulso no es solo una reacción, es un mensaje, un llamado. Y a veces, detrás de esa llamada, hay una herida que suplica ser transformada en amor. Durante siglos nos enseñaron a separar cuerpo y alma, a dividir lo sagrado de lo carnal. Nos dijeron que para ser espirituales debíamos renunciar al deseo, que la energía sexual era una fuerza impura, desordenada, peligrosa.
Esa creencia, repetida de generación en generación, sembró culpa en lo más profundo del corazón humano. Y así, lo que nació para ser expansión se convirtió en represión. Lo que podía ser luz se convirtió en sombra. Pero la verdad siempre encuentra su camino. Bruce Lipton, desde la epigenética, nos recuerda que el entorno emocional moldea la expresión de nuestros genes. Cuando reprimimos deseos auténticos, activamos rutas de defensa, de supervivencia, de cierre. El cuerpo se contrae, el corazón se endurece y el alma se siente aislada. No porque el deseo sea destructivo, sino porque aprendimos a vivirlo desde el miedo, la culpa o la negación. La espiritualidad no es negación del cuerpo, es su integración más elevada. No es evitar lo que sentimos, sino despertar a la conciencia de por qué lo sentimos. La energía sexual es una de las manifestaciones más potentes del campo vital. No aparece para alejarnos de lo divino. Aparece para recordarnos que también somos creación, que también somos fuego, que también somos canal de vida. El deseo no es lo que interrumpe tu conexión espiritual, es la forma inconsciente de relacionarte con él lo que te aleja de tu centro. Porque cuando el deseo es vivido sin presencia, se vuelve necesidad. Pero cuando es abrazado con conciencia, se convierte en un puente entre tu cuerpo y tu alma, entre tu emoción y tu visión, entre lo humano y lo sagrado. No estás aquí para luchar contra tu energía. Estás aquí para recordar que ella también puede ser luz. Hay un tipo de deseo que no nace del alma, sino del vacío. Un deseo que no se siente como fuerza creadora, sino como urgencia, como carencia, como hambre emocional. Es ese deseo que aparece cuando el corazón está herido, cuando el cuerpo se siente solo, cuando la mente busca en otro lo que no logra sostener en sí misma. Es un deseo que no expande, sino que aprieta. No ilumina, sino que confunde. No nutre, sino que exige. Ese deseo disfrazado de escasez puede ser seductor. Puede parecer pasión, intensidad, necesidad vital. Pero si se mira con profundidad, se revela como un eco de antiguos vacíos, como una llamada desesperada por amor, validación o pertenencia. Y cuando esa energía vibra desde la falta, desde la urgencia o desde la soledad, atrae experiencias que reflejan exactamente lo mismo. Vínculos rotos, encuentros fugaces, frustraciones repetidas. La frecuencia con la que vibramos determina la calidad de lo que manifestamos, y si el deseo nace desde la herida, creará realidades heridas. Si se mueve desde la desesperación, atraerá caos. El campo cuántico no responde a lo que decimos que queremos, responde a lo que verdaderamente sentimos. Y cuando ese sentimiento profundo es de carencia, eso es lo que se expande en nuestro entorno. Por eso es tan importante observar cómo se presenta el deseo en el cuerpo. Si llega con prisa, si trae ansiedad, si se siente como necesidad urgente de llenar algo, porque cuando el deseo está alineado con tu poder creador, no duele, no aprieta, no pide, fluye, inspira, sostiene. El deseo verdadero no busca algo afuera para completarse. Emerge desde adentro como una expresión de tu abundancia interior. La clave no está en apagar el deseo, está en preguntarse desde dónde nace, porque no es lo mismo desear desde el amor que desde el miedo. No es lo mismo vibrar en plenitud que vibrar en escasez. Y cuando descubres esa diferencia, todo cambia, porque el deseo deja de ser una búsqueda sin fin y se convierte en un canal sagrado para crear desde lo que ya eres. Cuando el deseo deja de ser carencia y se transforma en presencia, algo cambia profundamente en el cuerpo. Deja de buscar descarga y comienza a buscar dirección. Ya no es un impulso que pide ser liberado, sino una energía que pide ser guiada. Y ahí, en ese punto exacto donde el deseo se encuentra con la conciencia, comienza el arte de la transmutación. La transmutación no es negación, ni tampoco represión. Es alquimia, es elevar la vibración de una energía sin perder su potencia. Es permitir que la fuerza vital que nace en el centro sexual ascienda por el cuerpo, nutriendo cada centro energético
hasta llegar al corazón y más allá. Es un movimiento interno que transforma fuego en visión, impulso en propósito, calor en claridad. A través de técnicas de respiración profunda, es posible acompañar esa energía en su viaje. Respirar con presencia, con ritmo, con intención. Llevar la atención al cuerpo, sentir el calor en la base, enraizarlo. Luego, con cada inhalación, imaginar cómo esa energía asciende. Primero hacia el corazón, donde se transforma en amor consciente. Luego hacia el entrecejo, donde se convierte en visión creativa. Es como dibujar una espiral interna que conecta lo instintivo con lo divino. No es un proceso forzado, es un acto de presencia, un gesto de entrega, un baile sutil entre sentir y dirigir. Y en ese movimiento algo ocurre. La energía ya no busca salida, busca expansión. No corre tras una descarga, sino que se convierte en combustible para crear, sanar, manifestar. Cuando se aprende a vivir el deseo desde esta espiral de conciencia, se descubre un poder silencioso y profundo, una nueva manera de estar en el mundo. No huyendo de lo que se siente, ni esclavizado por ello, sino habitándolo con sabiduría. Porque al final, la energía sexual es eso, sabiduría en movimiento. Y cuando se la honra, ella responde con claridad. Hay momentos en que el cuerpo se enciende, no por impulso ciego, sino por un despertar silencioso que recorre la piel, la respiración, la sangre. Es la excitación, esa energía viva que, cuando se siente con presencia, no solo enciende los sentidos, sino que comunica con cada célula. Y ese lenguaje, el del placer consciente, tiene el poder de transformar la biología. Bruce Lipton lo explica con claridad. Nuestras emociones, nuestras experiencias internas, son señales que modifican la expresión genética. Cada vez que sentimos algo con intensidad, nuestras células lo registran. El cuerpo responde, se adapta, se reprograma. Y cuando esa excitación es vivida desde la conciencia plena, sin culpa, sin prisa, sin necesidad de descarga inmediata, se convierte en un código de regeneración. La mayoría aprendió a vivir la excitación como algo que debe concluirse, resolverse, descargarse, pero en realidad puede ser sostenida, acompañada, guiada. Cuando la excitación se siente con reverencia, con respiración lenta y con intención clara, se transforma en medicina. La energía no se dispersa, se acumula, se refina. Se convierte en un campo magnético que irradia salud, vitalidad, equilibrio. No se trata de hacer algo con la energía, sino de permitir que ella habite el cuerpo como una presencia sagrada, que se extienda más allá de los genitales, que inunde el pecho, la garganta, el entrecejo, que transforme tensión en expansión, ansiedad en inspiración, deseo en coherencia. En ese estado de excitación consciente, el cuerpo entra en una frecuencia distinta. El campo magnético personal se expande. Las células reciben el mensaje de que el placer también puede ser un lugar seguro, un estado de sanación, una memoria de bienestar. Y ese recuerdo, cuando se vuelve habitual, reconfigura nuestra manera de sentir, de pensar, de atraer. La clave no es evitar la excitación, es habitarla con alma, porque cuando el placer es guiado con propósito, se convierte en oración, y cuando el cuerpo es escuchado con amor, se convierte en templo. A veces, la energía sexual aparece de forma inesperada. En un sueño, en un pensamiento fugaz, en un momento de soledad profunda. No siempre llega en contextos íntimos o románticos. A menudo se manifiesta en el cuerpo como un impulso vital que no entiende de lógica ni de tiempo. Y es ahí, justo ahí, donde se abre una posibilidad sagrada. Transformar el impulso en conciencia. Transformar la urgencia en creación. El deseo en milagro. Todo comienza por mirar el impulso sin juicio, reconocerlo sin culpa, sentirlo sin necesidad de actuarlo de inmediato. Esa primera fase, la del reconocimiento, es un acto de amor propio. Es decirle al cuerpo, te escucho. Es decirle al alma, confío en ti. No se trata de reprimir,
sino de observar, no de controlar, sino de acompañar lo que emerge. La segunda fase es la respiración consciente. Respirar con el foco puesto en el corazón. Inhalar por la nariz lentamente, como si el aire pudiera acariciar las emociones más profundas. Exhalar sin prisa, permitiendo que el cuerpo suelte lo que no necesita. La respiración crea espacio, rompe automatismos, abre canales internos y en ese espacio nuevo, el deseo comienza a calmarse, pero no se apaga, se transforma. La tercera fase es la dirección. En ese estado de apertura, se lleva la energía hacia una intención clara. Puede ser una intención de creación, de sanación, de manifestación profunda. No se trata de imaginar un resultado concreto, sino de invocar una vibración elevada. Que esa energía que estaba destinada a una descarga física, ahora alimente un sueño del alma, una visión del corazón, una semilla que pide crecer. Este proceso de 3 fases no es un ritual mecánico, es una práctica viva, una forma de devolverle al deseo su dignidad original. Porque cuando se reconoce, se respira y se dirige con conciencia, la energía sexual deja de ser impulso desordenado y se convierte en canal de milagros. Un camino invisible donde la biología se encuentra con el espíritu. Donde lo que parecía físico se vuelve sagrado. Él vivía atrapado en un ciclo que parecía no tener fin. Relaciones breves, vínculos ansiosos, búsquedas desesperadas de afecto que siempre lo dejaban más vacío de lo que había comenzado. Su deseo era fuerte, constante, pero nunca lograba llenarlo, no porque fuera demasiado intenso, sino porque no sabía hacia dónde dirigirlo. Sentía que algo dentro de sí pedía ser visto, pero lo confundía con necesidad de compañía, con urgencia de contacto, con hambre emocional disfrazada de atracción. Durante años pensó que tenía un problema, que su energía era un peso, una debilidad, algo que debía controlar o esconder, hasta que en un momento de profundo agotamiento emocional se rindió, no ante el deseo, sino ante su propia desconexión, y fue entonces cuando algo cambió. Comenzó a explorar su energía con una mirada distinta. No desde el juicio, sino desde la curiosidad amorosa, no desde la culpa, sino desde la escucha atenta, a través de prácticas sencillas, respiración, presencia corporal, intención consciente, comenzó a redirigir su energía sexual hacia su vida interior. En lugar de buscar afuera lo que creía necesitar, comenzó a cultivar adentro lo que verdaderamente anhelaba: paz, claridad, dirección. En 6 meses, su campo emocional se estabilizó. Las relaciones dejaron de ser compulsivas. Su salud cardíaca mejoró. Su mirada se volvió más suave, su energía más profunda. No fue magia, fue conciencia. Fue la decisión firme y amorosa de no seguir huyendo de su propia fuerza vital. El deseo no desapareció, pero ya no era un grito desesperado. Se transformó en una corriente silenciosa de poder, en una fuerza magnética que lo nutría, que lo centraba, que lo volvía coherente con su propósito. Esta historia no es única, es la historia de muchos, quizás también la tuya. Porque detrás del deseo que duele hay una llamada sagrada esperando ser escuchada. Y cuando se la escucha con el corazón abierto, esa energía se convierte en medicina. No se apaga, se transforma, no se niega, se honra. Porque cuando el deseo encuentra su verdadero cauce, no pide, irradia. Y en ese irradiar, todo comienza a sanar. Después del ascenso energético, después del viaje interno del deseo hacia el corazón, hacia la mente, hacia la intención, llega un instante sutil. Un espacio donde no hay más que silencio. Un silencio fértil, profundo, inesperadamente pleno. Es en ese punto, cuando la energía ya no busca moverse, sino simplemente ser, donde ocurre la verdadera transmutación. Porque lo que antes era impulso, ahora es presencia. Ese silencio no es vacío, es totalidad. Es como un campo recién arado, donde la semilla de una intención puede descansar
y comenzar a echar raíces. Es un momento en que todo se detiene, pero dentro todo vibra. El cuerpo no se agita, pero el alma canta. La mente no exige, pero la conciencia florece. Es un silencio que no duele, acaricia, que no aísla, une, que no apaga, sostiene. Permanecer en ese silencio no es fácil, porque hemos sido entrenados para llenar los vacíos, para buscar ruido cuando el alma se aquieta. Pero es ahí, precisamente ahí, donde la manifestación ocurre. No en el esfuerzo, no en la repetición constante de afirmaciones o intenciones, sino en la entrega, en la confianza profunda, en la quietud que permite al universo responder. En ese estado de silencio consciente, la energía sexual encuentra su reposo sagrado. Ya no empuja, no exige, no agita. Se vuelve una corriente sutil que alimenta la coherencia interna, que fortalece el campo magnético del corazón, que afina la vibración de la mente con la frecuencia del alma. Ese silencio no es el final del proceso, es el portal, el umbral entre lo humano y lo divino, entre lo que deseas y lo que ya es. Porque en el silencio todo se revela, y es ahí donde el deseo más auténtico, ese que nace del alma, encuentra su espacio para convertirse en realidad. No desde el ruido, no desde la urgencia, sino desde la vibración serena de quien ya sabe que lo que busca, también lo está buscando a él. Bruce Lipton nos recuerda que no somos prisioneros de nuestros genes, que nuestra biología responde, instante a instante, al entorno emocional que creamos por dentro. Y cuando ese entorno está lleno de culpa, represión o miedo hacia el propio deseo, las células se cierran, el cuerpo se contrae, la vida se apaga un poco. Pero cuando el deseo es honrado, sentido, elevado con presencia, entonces todo el sistema se transforma. El deseo deja de ser un problema. Se vuelve campo fértil, campo de creación, campo de sanación. Neville Goddard enseñó que la imaginación cargada de emoción es la llave. Que lo invisible se vuelve visible no porque lo pedimos, sino porque lo sentimos como real. Y no hay emoción más poderosa, más visceral, más profundamente humana que el deseo. No ese deseo ansioso que nace de la falta, sino el deseo auténtico, sagrado, que vibra desde el alma. Ese deseo no destruye, construye, no te aleja de lo divino, te lo revela. Y quizás todo este tiempo, lo que llamaste impulso, fuego, tentación, no era más que una parte de ti llamando a casa. Una parte olvidada pero viva. Un lenguaje antiguo que el alma todavía recuerda. Y ahora, al reconocerlo, al respirarlo, al guiarlo con conciencia, puedes convertir ese impulso en poder, ese fuego en visión, ese deseo en destino. Porque cuando honras tu deseo no estás cayendo, estás ascendiendo. Cuando lo miras con amor, no lo estás negando, lo estás iluminando. Y cuando lo diriges con intención sagrada, transformas la carne en luz y el deseo en milagro.